En biología, se le llama hermafrodita a aquel organismo capaz de producir gametos o células sexuales masculinas y femeninas, por lo que posee ambos órganos sexuales de manera funcional. Esta estrategia evolutiva ha salvado la extinción a miles de especies a lo largo de la historia de la vida, aunque a veces a costa de su variabilidad genética. Un tema complejo rodeado de neófitas especulaciones y malinterpretaciones alimentadas por la ignorancia, sobre todo cuando se pone sobre la mesa a la especie humana. Pero vamos despacio y por partes, que la paciencia es la más heroica de las virtudes. Este concepto nos remonta a la mitología griega. Hermafrodito fue el hijo concebido por el adulterio de Afrodita, diosa de la belleza y sensualidad, y el mensajero del Olimpo, Hermes. Debido al remordimiento de su madre, este fue dejado en el monte Ida al cuidado de las ninfas. Con el paso del tiempo, Hermafrodito se convirtió en un joven de gran belleza y deseos por conocer el mundo. Fue en uno de sus viajes donde se dispuso a refrescarse desnudo en un lago, ignorando que era observado por Salmacis, la náyade del lago. Esta, enamorada del atractivo Hermafrodito, se lanzó al agua completamente desnuda, intentando despertar en él sus pasionales instintos carnales. Pero sus intentos fueron vanos, pues la resistencia del joven significó un rechazo a la ninfa, quien, sin darse por vencida, en un frenesí de obstinación, rogó a los dioses para que nunca fueran separados. Sus plegarias fueron escuchadas con lujo de detalle, y combinando sus características masculinas y femeninas, ambos cuerpos se fundieron en uno solo. Hermafrodito entonces pidió a sus padres que aquel que se sumergiera en dichas aguas corriera el mismo destino. Fue así como surgió en la cultura griega el término hermafroditismo. En la vida real, como ya se mencionó, el hermafroditismo aplica únicamente para aquellos organismos que poseen órganos reproductores masculinos y femeninos funcionales, por lo tanto, pueden producir ambos tipos de gametos o células sexuales. Estos individuos en algunos casos pueden autofecundarse, aunque prefieren aparearse con otros para aumentar la variabilidad genética, que es clave en la carrera de la supervivencia. Ejemplo de esto lo encontramos en muchas especies de plantas angiospermas, donde en sus flores tenemos androceo y gineceo, que son sus órganos reproductivos, los cuales intercambian gametos con ayuda de los organismos polinizadores como las abejas, murciélagos y otros. En animales invertebrados existe el hermafroditismo en algunas especies de estrellas de mar, que aunque también pueden reproducirse por fragmentación, tienen la opción sexual, así que al poseer ambos sexos no tienen mucho problema en encontrar pareja para reproducirse. Algo similar ocurre en los caracoles, donde se perforan unos a otros con sus dardos de amor, que son estructuras de calcio y quitina afiladas empapadas de hormonas sexuales que aumentan sus probabilidades de fecundarse. En las lombrices de tierra existe una estructura cercana a los poros genitales masculinos y femeninos llamada clitelo, el cual no solo es indicador de madurez sexual, sino que se encarga de producir una mucosidad que permite el intercambio de gametos en la unión de los individuos durante el apareamiento, así como en la elaboración del capullo, una estructura llena de huevos y nutrientes. Incluso el hermafroditismo lo encontramos en algunas especies de insectos, de manera natural en un par de especies de dípteros, o de modo inducido por parásitos reproductivos como la bacteria Wolbachia, de la que ya hablaré en otro video. En algunos grupos de vertebrados, la influencia de la epigenética puede promover hermafroditismo, así como cambios de sexo. La epigenética se refiere a la regulación de los genes mediante estímulos físicos y químicos, producto del propio ambiente, que hacen que algunos genes se puedan acetilar o activar, y metilar o desactivar, promoviendo modificaciones fisiológicas, hormonales y conductuales, las cuales ayudarán a compensar las necesidades reproductivas de la población. Esto resulta especialmente útil a la hora de adaptarse al entorno, pues estos cambios les permiten tener mayores probabilidades de éxito reproductivo, incrementando su variabilidad genética. Continuando con los peces, tenemos especies cuyo hermafroditismo puede alternar roles sexuales, comportándose como hembras o machos, según las condiciones ambientales y las necesidades de la población, que ejercen presión que se traduce químicamente en cortisol u hormona del estrés, así como la enzima aromatasa, que tienen un papel importante en el reajuste hormonal y conductual.
En el caso de los anfibios no se presenta hermafroditismo como tal, aunque se ha documentado cambios de sexo fisiológicos promovidos por factores epigenéticos durante la etapa larvaria en algunas especies de ranas. Mientras que en el caso de algunos reptiles, el sexo está determinado por la temperatura, pues algunos de sus genes sexuales son sensibles a esta. Por ejemplo, si los huevos de tortuga lagarto son incubados a 26.5 grados Celsius, se producirán puros machos, pero si se incuban a 31 grados Celsius, darán puras hembras. En algunos ejemplares de aves e invertebrados como crustáceos e insectos, se han documentado casos de ginandromorfismo lateral, una extraña condición en la que, debido a una anomalía durante las divisiones celulares embrionarias, la mitad del cuerpo posee células ZX, correspondiente a hembras, mientras que la otra parte del cuerpo posee células ZZ, correspondiente a machos. En algunos grupos de mamíferos se conocen casos de pseudohermafroditismo, donde se cuenta con un sexo genético XX o XY, pero por efectos hormonales los individuos expresan características físicas del sexo opuesto, como es el caso de las hienas moteadas, donde debido a una alteración de la enzima aromatasa, la testosterona no se convierte en estradiol, como sucede en los demás grupos de mamíferos. Esta testosterona elevada resulta en hembras más grandes, agresivas, dominantes y con clítoris tan grandes que parecen penes, por lo que durante siglos se pensó que las hienas eran hermafroditas. Otros casos de animales de corral han sido reportados en notas periodísticas, pero generalmente son casos de pseudohermafroditismo debido a anomalías cromosómicas y hormonales. Aunque existe el trastorno ovotesticular de desarrollo sexual, anteriormente llamado hermafroditismo verdadero, caracterizado por la presencia simultánea de ovarios y testículos combinados u ovotestis. En especies diferentes al humano, esto solamente se ha reportado en un par de casos de perros, uno de ellos publicado en 2014. En el caso de los seres humanos, existe un remoto pueblo ubicado en la isla La Española, correspondiente a República Dominicana, donde múltiples medios periodísticos bautizaron el caso como el pueblo de los hermafroditas, debido a los reportes de las niñas que se convierten en niños alrededor de los 12 años. Sin embargo, estos niños conocidos popularmente como los huevedoses, en realidad no son hermafroditas ni padecen trastorno ovotesticular de desarrollo sexual, sino que presentan una deficiencia congénita de la enzima 5-alfa reductasa, encargada de convertir la testosterona en dihidrotestosterona, una hormona que promueve el crecimiento del pene y el descenso testicular en el escroto durante los últimos meses de gestación, por lo que los bebés nacen con genitales visualmente ambiguos y son catalogados como niñas por error. Pero una vez llegada a la pubertad, el aumento de hormonas masculinas promovía el descenso de los testículos y el crecimiento del clítoris, desarrollándose un pene. Además de que, a pesar de ser criados como niñas y con nombres femeninos, muchos de esos niños mostraban afinidad natural por actividades más propias de varones, de acuerdo a un reportaje de la BBC y algunas entrevistas presentadas en un documental por la RT. Esto último era de esperarse, considerando que la alteración se presenta a nivel enzimático de la 5-alfa reductasa y no en la testosterona, que es de las principales hormonas encargadas de masculinizar el cerebro durante el desarrollo embrionario. Situación similar al caso Reimer, pero de eso ya hablaremos en otro video. Sin embargo, el trastorno ovotesticular de desarrollo sexual, o anteriormente llamado hermafroditismo verdadero, es la forma más rara entre todos los trastornos de desarrollo sexual en los seres humanos, con una prevalencia inferior a 1 de cada 20.000 personas. Se han informado de alrededor de 500 personas en todo el mundo, de acuerdo con un estudio publicado en 2019, y aunque aún se estudian sus causas, se ha reportado que en más del 90% de los casos es debido al gen SRY, una secuencia de nucleótidos muy importante del cromosoma Y para producir testosterona. Este, al ser traslocado o movido al cromosoma X debido a un fallo durante la división meiótica paterna, produce espermatozoides que portan X, además del gen SRY, manifestando efectos masculinizantes durante el desarrollo embrionario a pesar de tener un genotipo femenino XX, combinando así sus expresiones fenotípicas masculinas y femeninas en diferentes grados, desarrollando pene y ovotestis u ovarios y un clítoris agrandado,
aunque siempre estériles, debido a que carecen de la maquinaria genética necesaria para poder reproducirse. Otros candidatos que se estudian son el gen SOX9, un gen no codificante ubicado en el cromosoma 17, necesario para la expresión de SRY en el desarrollo masculino. Es curioso mencionar que un estudio publicado en Nature en 2018 encontró que al duplicarse o eliminarse regiones reguladoras de este gen se induce reversión sexual, provocando un desarrollo femenino aún teniendo el cromosoma Y. Otros genes que se estudian son el RSPO1, que junto al gen WNT4, ubicados en el cromosoma 1, son necesarios para el desarrollo del sexo femenino. Al tratarse de trastornos que comprometen la salud reproductiva de la persona y el presentarse en una frecuencia tan baja, el concepto hermafrodita en humanos es erróneo, por lo que genéricamente son llamados intersexuales, donde también se incluyen a las personas con síndrome de Klinefelter, un trastorno cromosómico que afecta a 1 de cada 650 individuos, caracterizado por poseer 3 cromosomas sexuales en lugar de 2. Estas albergan un cromosoma Y que promueve características masculinas a través de la testosterona y otros andrógenos, a pesar de contar también con características femeninas gracias a cromosomas sexuales XX. Otra condición que puede presentarse es el síndrome de insensibilidad androgénica, donde a pesar de poseer testosterona a partir del cromosoma Y, existe resistencia a esta hormona, pues no existen receptores que la reconozcan o la afinidad por esta es muy pobre, siendo nulos sus efectos sobre las células y por lo tanto sobre el individuo. En cualquiera de los casos del trastorno ovotesticular del desarrollo sexual y sus variantes, los individuos intersexuales son incapaces de producir gametos, por lo que son estériles. Por esta razón, la intersexualidad no es considerada un tercer sexo, pues tanto la definición, la etimología y la aplicación del concepto nos remonta a una condición biológica vinculada a la reproducción. No está de más recordar que las personas intersexuales, al igual que cualquier otro individuo, merecen ser respetadas y vivir libres de estigmas sociales y prejuicios. Nuestro encéfalo lleva más de 2.5 millones de años evolucionando, comportémonos como tal. Si quieres que siga hablando de este o algún otro tema en particular, házmelo saber en los comentarios. Te dejo las referencias en la descripción, al igual que en todos mis videos. Si has aprendido algo o simplemente te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y compartas esta información y nos veremos en un siguiente video.